Buenos días, soy Edilma Romero, jefe de pastelería Llanuba. En el día de hoy les traigo una receta que es muy fácil, es muy deliciosa, son los famosos alfajores. Entonces voy a contarles la cantidad de ingredientes que usamos para estos alfajores. Tenemos harina de trigo, aquí tengo 3/4 de taza de harina de trigo, que equivale a 125 gramos. Si tienen una gramera, lo pueden pesar. Tenemos fécula de maíz, o como la conocemos en el mercado como la maicena. Tenemos media taza o 80 gramos pesado en la gramera. Azúcar pulverizada, tenemos 60 gramos o media taza, si lo pueden medir en las tazas en sus casas. Tenemos mantequilla de vaca. Aquí tenemos 1/4 de libra, pues la mantequilla sí es más complicado medirla por tazas, entonces lo podemos medir por 1/4 de libra. Tenemos por acá ralladura de naranja, una cucharada de ralladura de naranja. Tenemos esencia de vainilla, que es una cucharadita, dulcera. Tenemos el arequipe, que es con el que vamos a rellenar los alfajores, pues esto sí es al gusto, podemos tener unos 200 gramos, 1/4 de libra. Ya depende de la cantidad de relleno que queramos los alfajores. Y tenemos el coco deshidratado, que es para ponerle a los lados a los alfajores. Debemos dejar reservado azúcar pulverizada, que es para decorarlos por encima cuando ya los vamos a rellenar. Entonces vamos a arrancar con el proceso. Es muy fácil, es una receta que lo podemos hacer en casa. Entonces colocamos la mantequilla sobre el mesón, no necesitamos tener batidora. Colocamos el azúcar pulverizada, vamos a ir recogiendo para que no se nos llene aquí dentro. Y lo que hacemos es hacer una cremita. Si ustedes desean, pues pueden utilizar guantes o el lavado de manos, que es muy importante. Hacemos un buen lavado de manos. Aquí el coco, que no lo vamos a utilizar todavía. Entonces, cuando ya tengamos una cremita entre el azúcar y la mantequilla, podemos colocar los demás ingredientes. Lo feo de trabajar con guantes es que todo se queda pegado a los guantes, pero pues aquí, por el tema de manipulación de los productos, lo vamos a hacer. Si ustedes no desean hacer estos alfajores en casa, nosotros los vendemos unos mini alfajores en lata rectangular por 90 gramos, y los pueden adquirir en cualquiera de nuestras pastelerías, en Santa Bárbara, en Cedritos, que es la avenida 19 con 150, o también en los centros comerciales Titán, Salitre Plaza, o en el de Colina, Parque 138. Esa dirección siempre no la recuerdo mucho, pero es muy fácil llegar. Lo pueden pedir por las plataformas también, o a nuestros domicilios al 612-4312. Listo, tenemos ya la cremita acá. Vamos a colocar la esencia de vainilla. Colocamos la fécula, y colocamos la harina de trigo. Esta es una receta que el alfajor queda muy polvoroso, y esa es la textura que necesitamos en un alfajor, que sea bien polvorosito, que en el momento de morder se desbarate la galleta. Es totalmente diferente esta receta a una galleta base, que fue la que preparamos la vez pasada, que achocolatamos. La textura es totalmente diferente, lo que lo hace cambiar es la misma fécula. Acá tenemos la ralladura, que la podemos colocar también. Y ya aquí es empezar a formar una masa, a integrar todos los ingredientes.
empezamos a recoger. Y esto lo metemos dentro de una bolsa plástica y va a refrigeración para que coja dureza y la podamos estirar y podamos cortar fácilmente. Más o menos lo pueden dejar en la nevera una media horita, pero pues aquí como pues el tiempo nos apremia, ya tengo una masa preparada que hice el día de ayer y estaba en la nevera, entonces se van a dar cuenta que la textura cuando está en la nevera totalmente cambia. Vamos a recoger acá bien para poder estirar. Entonces por acá tengo la que ya estuvo en la nevera, entonces ya está más durita, ya está más plástica. Entonces voy a trabajar esta. Por acá tengo harinita de trigo. Entonces lo que hacemos es amasamos un poquito. Y colocamos harinita sobre la mesa. Y con la ayuda de un rodillo estiramos para poderlos cortar. Y lo que hacemos es que la movemos para que no se me peguen a la mesa. Lo podemos dejar de medio centímetro de grosor. Entonces, como les decía, es una receta muy fácil, muy práctica de preparar en la casa. Listo, por acá. Solo necesitamos tener un molde redondo, un cortador y medio centímetro de grosor. Vamos a colocarlas aquí en la lata para llevar al horneo. Entonces, en sus casas pueden hornear en el horno de la estufa medio durante 12-15 minutos. O se pueden graduar la temperatura, que sea temperatura de 160 grados centígrados. Entonces, como se dan cuenta, es fácil el moldeo, solo tener un cortador redondo. O también los vienen metálico o este plástico, pues no sirven, no hay inconveniente. Estos recortes lo que ustedes hacen es volverlo a amasar y a estirar. Esto lo voy a dejar con la otra masa que acabamos de preparar para que ya vaya a la nevera y poder hacer otros alfajores. Vamos a recoger aquí la harinita. Entonces, como les decía, esto lo llevamos al horno 12-15 minuticos a 160. Aquí tenemos ya los alfajores horneados. Tenemos el arequipe y tenemos nuevamente el coco. Entonces tenemos arequipe, tiene que ser un arequipe que sea suave, un arequipe que nosotros decimos en pastelería para milhoja o arequipe repostería. Entonces colocamos una cantidad, ya si ustedes deciden, con ayuda de un cuchillo, de una espátula si la tienen, y pegan la otra tapita. Entonces lo importante es que salga el arequipe para que el coco se pegue. Lo dejamos por acá. Vamos a hacer primeramente lo del relleno de arequipe y luego lo pasamos por el coco. Apretamos un poquito para que salga el arequipe.
Ustedes deciden con qué arequipe hacerlo, pero lo ideal es que sea muy suave, porque cuando el arequipe está demasiado duro no se presta para esparcirlo de la forma en que lo estoy haciendo, sino que el arequipe lo que hace es que se le hace presión y empieza a partir la galletita. Entonces es importante de que sea muy suave. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Como les decía, si no desean hacer esta receta en sus casas, simplemente marcan el 612-4311, que es nuestro teléfono a domicilio, y aquí vendemos en lata de 90 gramos los mini alfajores. No son de este tamaño. En este tamaño los pueden conseguir a nivel institucional, que también tenemos el canal institucional. Entonces ahora sí los vamos a empezar a pasar por el coco. O si no queda untado, entonces lo que podemos hacer es esto: pasarle el cuchillo con un poco de arequipe para que se pegue bien el coco. Yo creo que vamos a tener que hacerlo así porque no fui muy caritativa con el arequipe. Entonces, el coco no está pesando, no está pegando muy bien. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Este es el azúcar pulverizada que les di que reserve para el final del alfajor. Entonces le damos con un colador, le pasamos una espolvoreadita. Y tenemos listos nuestros alfajores. Y tenemos unos alfajores que les puede ayudar para un postre o para una tarde de té con sus amigos, con sus invitados. Muchas gracias y nos veremos pronto.